Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. Matinal Cadena SER. Con Sergio Soto. ¿Qué tal? Buenos días. Putin lo ha vuelto a hacer. Ha dado un paso más en la guerra energética con la que intenta estrangular a la Unión Europea. Y es el paso fundamental, porque ha cortado el gas a Europa por tiempo indefinido. Es el momento álgido de la amenaza que desde hace tiempo maneja Vladimir Putin y que ha intentado enmascarar como una avería primero, una fuga, pero que enseguida ha quedado desnuda como una mera excusa. Porque esta noche la empresa fabricante del gasoducto del Nord Stream 1 ha salido a decir que esas fugas de aceite de las que habla el Kremlin no justifican el cierre, que es una avería que no afecta a la actividad de la turbina, que se puede reparar en el lugar sin cortar el suministro, dice la empresa que es Siemens Energy. Es la confirmación técnica de que se trata de una maniobra del gobierno ruso, que había amenazado con cerrar el gas si los otros países imponían un tope al precio de los combustibles. Eso es lo que ha acordado el G7, eso maneja hacer la Unión Europea y esta es la respuesta de Putin. Ahora lo ampliamos, pero tenemos más cosas de esta noche. Leire Santos, buenos días. Buenos días. Porque en plena guerra en Europa, Estados Unidos sigue alimentando la tensión con China por Taiwán. Esta noche ha anunciado un paquete de asistencia militar a Taiwán que ha provocado una airada respuesta de China. El gobierno asiático ha advertido de represalias si Estados Unidos no revoca inmediatamente el anuncio de un paquete militar de 1.100 millones de dólares. Dice el portavoz de la embajada en un hilo en Twitter que Taiwán es parte inseparable del territorio chino y que venderle armas atenta contra el derecho internacional. El anuncio, ha escrito el portavoz, pone en grave peligro las relaciones entre China y Estados Unidos y la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán. En Argentina. Esta noche hemos vuelto a ver salir a la calle a Cristina Fernández de Kirchner por primera vez después de su intento de asesinato. Lo ha hecho sin hacer declaraciones, aunque meditando unos momentos a saludar a sus seguidores. Las manifestaciones se han extendido por todo el país hasta hace unas horas, condenando el intento de magnicidio. Cristina Fernández ha prestado declaración ante una jueza federal, mientras mandatarios de todo el planeta han expresado su apoyo a la vicepresidenta argentina. Además, habrán escuchado que se acercaba a España el huracán Daniel. Pero la Agencia Estatal de Meteorología ya había señalado que solo había un 10% de posibilidades de que esto ocurriera. Lo que parece es que Daniel no va a perder fuerza en las próximas horas, pero sí riesgo. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos ha señalado esta noche que el primer huracán de la temporada no supone por el momento un peligro para tierra. Presenta movimiento casi estacionario, dice, pero eso sí, puede desplazarse hacia el noroeste desde aguas del Atlántico en los próximos días. No se formaba un huracán del modo en que lo ha hecho desde hace 25 años, desde un agosto raro sin tormentas. Así que, mientras tanto, el tiempo para hoy. David Agustín, buenos días. Buenos días, Sergio. Llega septiembre y las temperaturas dejan de parecerse a las de una ola de calor. Hoy vamos a notar cómo el termómetro cae en casi toda España, con chubascos y hasta tormentas que pueden ser fuertes en el sur de Cataluña y en Huesca. Algunas nubes en la costa gallega, pero no dejarán lluvia más que al final del día. Y situación parecida en todo el Cantábrico. En el interior de la península, máximas por debajo de los 30 grados en muchos puntos, aunque los superarán por poco en Albacete, Zaragoza y la Comunidad Valenciana. En Canarias, temperaturas agradables con algunas nubes en el norte de las islas. En deportes, victoria del Celta para empezar la jornada de Liga. Hoy turno ya del Madrid, el Atleti y el Barça. Álvaro Prats, buenos días. Buenos días, fin de semana cargado de deporte. Empezó la cuarta jornada en Primera División anoche con el Celta 3, Cádiz 0. Abre la jornada de sábado a las 2 el Mallorca-Girona, a las 4:15 el Real Madrid-Betis, partido entre los dos líderes de Primera División. Real Sociedad Atlético de Madrid a las 6:30 y a las 9 cierra la jornada de sábado el Sevilla-Barça. Segundo partido en el Eurobásquet de la selección española contra Georgia a las 7. Turno en el US Open para Carlos Alcaraz, que se enfrenta al norteamericano Brooksby, y turno también para Muguruza, que se enfrenta a la checa Vitova. 13ª etapa en la Vuelta Ciclista a España, con Evenepoel el líder de la general, y en motor, Gran Premio de los Países Bajos, clasificación a las 3, y en MotoGP, clasificación a las 2:10 del Gran Premio de San Marino. Look who I see, if it isn't the Reverend Dove Lincoln. Ah, the winner is Jane Fonda.
Y la ganadora de 2 premios Oscar, Jane Fonda, ha anunciado que tiene cáncer. Padece linfoma no Hodgkin, una enfermedad con una tasa de supervivencia del 80%. Así que la actriz dice sentirse afortunada porque es muy tratable. Fonda ha empezado ya la quimioterapia que va a durar 6 meses. Con esto y con más empieza Matinal Ser. Miguel Hijosa y David Nieto están en la técnica, Leire Santos en la producción. Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido 55.331. Serie 70. Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueltazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Matinal Cadena Ser. Utiliza pretextos falaces, es una prueba del cinismo de Putin. Son las protestas del portavoz de la Comisión Europea, Eric Mamer, después de que Gazprom, la energética rusa, anunciara que cortaba el flujo de gas a Europa. La explicación, decía Rusia, está en una tubería averiada, unas filtraciones de aceite que obligaban a una reparación compleja, que se podía alargar y que se tenía que hacer en Canadá, donde está la sede de la empresa. Con eso justificaba el gobierno de Putin el cerrojazo sin dar un plazo. Pero su anuncio seguía al del G7 de que va a intervenir en el precio de los combustibles para proteger a los ciudadanos, a los consumidores, en palabras del ministro de Finanzas de Reino Unido, y a la intención europea. Aquí lo dice Ursula von der Leyen, de hacer lo mismo con el gas. El desmontaje definitivo de la justificación rusa lo ha dado la propia empresa, que ha dicho que no, que ni la avería necesita cortar el gas, ni hay que esperar o trasladar nada para solucionarla. Ángel Villascusa. A última hora de la tarde y después de que el G7 y la Unión Europea anunciaran su intención de topar el precio de los combustibles que vienen de Rusia, Gazprom ha anunciado ese fallo técnico, uno más de los que en los últimos meses ha sufrido el gasoducto más grande de la Unión Europea y que opera al 20% de su capacidad desde el mes de julio. Según un comunicado, la empresa ha detectado unas fugas de aceite en la única unidad compresora que seguía funcionando, lo que ha impedido el bombeo de gas de forma total e indefinida. Esta supuesta avería ha impedido que, como estaba previsto, el flujo vuelva a llegar a Europa, ya que desde el 31 de agosto se había detenido por unas supuestas tareas de reparación. El portavoz de la Comisión Europea, Eric Mamer, ha asegurado en su Twitter que el anuncio de la empresa se hace bajo pretextos falaces que vienen a confirmar que Rusia no es un proveedor fiable. En esa línea se ha expresado también Siemens, la empresa que fabrica las turbinas de Gazprom, que dice que la fuga de aceite en un gasoducto no justifica el corte del suministro. También en Rusia hoy. Buenas tardes, camaradas. Todos ustedes saben ya qué desgracia nos ha ocurrido. La avería en la central nuclear de Chernóbil. Es decir, nosotros vamos a través de la reestructuración a perfeccionar el socialismo. Esta es nuestra conducta. Los discursos del presidente norteamericano Ronald Reagan y del jefe del Estado soviético Mikhail Gorbachev, después de estampar su firma en el documento que recoge el acuerdo sobre la desarme. República Democrática Alemana se colocó esta tarde a la cabeza de los países reformadores del Este. La agencia TASS anuncia la sustitución de Gorbachev en la jefatura del Estado. Se decreta el estado de emergencia. Las repúblicas bálticas se someten a la autoridad militar. Se prohíben los partidos, se cierran periódicos y emisoras. Hoy entierran al líder de incuestionable calado histórico que ha muerto esta semana, el último presidente de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev. Entre quienes le creen un reformista valiente de un sistema envejecido, responsable de traer libertades que no existían, y quienes lo detestan por traidor, prefieren la mano dura, entonces y ahora, y lamentan por encima de todo la caída de un imperio, está claro dónde se sitúa Vladimir Putin. Todo el acto va a estar lejos del de un gran entierro de Estado, aunque incluirá algunos elementos, eso ha dicho el Kremlin. Pero será más bien discreto y ni siquiera contará con la presencia del presidente ruso. Informa desde Moscú Javier González Cuesta. Rusia despide este sábado a Mikhail Gorbachev. A diferencia del sepelio de Boris Yeltsin, Putin le ha negado al último líder soviético un funeral de Estado y tampoco va a estar presente en sus exequias.
El Kremlin asegura que su horario de trabajo le impide asistir al acto, por lo que este jueves presentó sus respetos en una visita express al hospital de Moscú donde Gorbachov falleció. Según Putin, la disolución de la Unión Soviética ha sido la mayor catástrofe geopolítica del siglo XX. Sin embargo, otros rusos recuerdan que quiso poner fin a la escalada nuclear con Estados Unidos y que abrió el país a la democracia. Los ciudadanos podrán despedirse de él hoy en la casa de los sindicatos de la capital y por la tarde será enterrado junto a su esposa en el cementerio Novodevichy de Moscú. En Estados Unidos hablábamos en portada del nuevo episodio de tensión con China, pero también esta noche hemos conocido nueva información sobre el caso Trump, un documento judicial que señala que tenía en su casa 48 carpetas de documentos clasificados que estaban vacías. Leire. No se sabe qué ha pasado con esos documentos, pero se sabe que eran documentos clasificados porque las carpetas conservan la marca que así lo indica. Hemos conocido esta información porque una jueza de Florida ha publicado el inventario procedente del registro de la casa de Trump en Mar-a-Lago el mes pasado. En total, unas 100 carpetillas vacías, de las cuales al menos 48 contenían documentos clasificados. El inventario también detalla la existencia de al menos 6 archivos oficiales catalogados como alto secreto. En Argentina. Lo que hoy me mueve a estar acá es el amor por Cristina y el amor por mi país. Yo te entiendo abiertamente todo el día que Cristina Kirchner. Miles de personas han salido a apoyar a Cristina Fernández de Kirchner después del atentado fallido contra ella. Cristina se ha dejado ver también para saludar a algunos de los que estaban a las puertas de su casa, mientras líderes del mundo como el candidato y expresidente Lula da Silva se han solidarizado con la vicepresidenta. Dice Lula, además, que lo ocurrido con ella enciende una alerta también en Brasil, donde se vota en un mes. El presidente argentino Alberto Fernández ha encabezado este viernes un encuentro con gobernadores y agentes sociales para poner fin, dice, al discurso del odio en el país. Jefe de Internacional de la SER, Pablo Morán, buenos días. Buenos días. La jueza encargada de la investigación se ha trasladado en persona al domicilio de la vicepresidenta para tomarle declaración durante una hora. También ha hablado con testigos directos de los hechos como Javier. No sé si ella se dio cuenta porque no la miré tanto a ella, sino que me llamó la atención el brazo ese y veo el arma. Y yo lo agarro y ahí otra gente que está atrás también. En los registros relacionados con el detenido, la policía se ha incautado un centenar de balas, según la prensa argentina. Él es un hombre de 35 años, de origen brasileño, y que ya se había expresado contra la vicepresidenta en redes y en televisión. Mi novia supuestamente también tenía planes sociales, dejó de tenerlo porque la verdad que no da sacar la... Se está analizando el contenido de su móvil y el arma, por supuesto, una pistola automática del calibre 32 que se encasquilló en el último momento. Decía Lula da Silva que la pistola apuntando a la cabeza de Cristina Fernández de Kirchner encendía una alarma en su país. Sea esto un modo de tratar de capitalizar electoralmente lo ocurrido en Argentina o no, lo cierto es que las amenazas de este tipo se han repetido las últimas semanas en América Latina. La seguridad del presidente colombiano Gustavo Petro, que solo lleva un mes en el cargo, ha desarticulado ya al menos 2 intentos de atentado contra él. Ana Ayuso, investigadora senior para América Latina del CIDOB, el Centro de Estudios Internacionales de Barcelona. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Ana, 2 intentos de asesinar a presidentes, más de 2, en un plazo muy corto de tiempo. Ambos son líderes de la izquierda. Siempre decimos, Ana, que América Latina es la región con más desigualdad del planeta. ¿Juega algún papel esa desigualdad en todo esto como una respuesta, digamos, un caldo brutal? Sí, desde luego hay una conexión entre violencia y desigualdad. De hecho, América Latina no solo es la región más desigual del mundo, en términos de Gini, ¿no? de distribución de la riqueza, sino que además es la más violenta del mundo. Es de la región donde se dan más homicidios per cápita del mundo. Y además no solo eso, sino que además no ha ido reduciéndose, sino que ha ido aumentando en los últimos años. Y efectivamente, digamos, se ha ido generando una especie de cultura de la violencia en muchos países. Claro que la situación no es igual en todos los países. Hay países donde realmente es una violencia estructural, donde se producen violencia habitualmente. En países como Argentina no es tan así. O sea, Colombia es uno de esos países que están en la lista de los más violentos del mundo. Ha tenido un conflicto armado, hay armas por todas partes, hay partes del territorio donde el Estado realmente no controla el territorio. En cambio, en Argentina no es así. En Argentina lo podemos pensar como un hecho más excepcional. Es cierto que ha ido creciendo la violencia,
pero que no es un país que se sitúa entre los países más violentos del mundo. Ahora bien, sí es verdad que en los últimos años se ha producido un proceso de polarización política que está relacionado con el incremento de las desigualdades y digamos, el malestar de la sociedad con respecto a las instituciones, que ha generado una radicalización de los procesos políticos que en algunos casos ha dado lugar a episodios de violencia en países que normalmente no se producía, como Chile, ¿no? O como en este caso Argentina, ¿no? Claro, haces referencia a revueltas que hemos visto en los últimos años en varios países, hace muy poco en Ecuador con el ejército en la calle, en Chile. Esa cultura de la violencia que dices, esa convivencia con poderes violentos, ¿está evolucionando entonces hacia una violencia política? Digamos que la violencia tiene que ver con muchas causas, ¿no? Es decir, realmente en la mayor parte de países va muy vinculada al crimen organizado. Pero eso genera, de alguna manera, unas respuestas por parte del Estado que muchas veces han sido también violentas. Entonces, de alguna manera se va generando una espiral de violencia, ¿no? Hay violencia que se inicia, digamos, por parte de sectores más ligados a la criminalidad. Eso genera respuestas por parte del Estado también violentas, y a todos ellos se une una, digamos, sensación de impunidad, y muchas veces con la involucración de algunos de los cuerpos de seguridad del Estado, que están vinculados también con esa violencia, que hace que la población de alguna manera tenga ese descontento que genera también respuestas violentas. Lo de Chile, por ejemplo, fue típico, ¿no? Una situación inesperada, ¿no? De respuesta violenta que se radicalizó por la respuesta policial. Si la respuesta policial no hubiera sido tan violenta como fue en ese momento, después no se hubiera extendido, ¿no? la violencia ciudadana. Entonces es como una espiral que se alimenta y que efectivamente está en un caldo de cultivo de descontento social que ha producido esa sensación de la población de que está desprotegida, que las instituciones y que los políticos no responden a sus necesidades. Argentina, decías, no está en los niveles de brutalidad que vemos, por ejemplo, en Colombia, pero le está pasando algo, ¿no? Está elevando mucho el tono. Habla el presidente Alberto Fernández de un discurso del odio. Sí, bueno, esa polarización, bueno, es lo que llaman la grieta, ¿no? En Argentina, que se ha generado ese enconamiento, digamos, entre el oficialismo y la oposición, que ha hecho de la política una situación muy bronca, ¿no? En el que realmente las acusaciones son desagradables, ¿no? Digamos, incluso ad personam, y ese es un estilo de política que efectivamente se ha ido cultivando por parte de algunos sectores de la política argentina. Yo no diría que se ha generalizado, pero sí que es verdad que se ha producido, y no solamente en Argentina, sino en general en América Latina. Es un populismo que trata de dividir a la sociedad entre buenos y malos y que no deja posibilidad al entendimiento, ¿no? Yo creo que eso efectivamente ha producido pues una mayor agresividad, ¿no? en la sociedad, en que las familias, algunas, pues se dividen y ni siquiera hablan porque están en posiciones enfrentadas, ¿no? Ana Ayuso, investigadora para América Latina del CIDOB. Gracias por atendernos. Buenos días. Un placer. Hasta pronto. Escuchas Hora 25 para analizar la actualidad más allá de la noticia. Para conocer otras ideas. En inflación también te tengo que corregir. Aunque no siempre las compartas. ¿Quién ha sido? ¿Quién ha robado? ¿Quién tiene en sus manos? Para entender lo que pasa en la política, la economía o el deporte. Para no tener solo una explicación, sino muchas. Y porque solo escuchándonos podemos entendernos. Hora 25 con Aimar Bretos. Nos escuchas, te escuchamos. Cadena SER, la fuerza de la voz. Ahora venimos a la actualidad española, pero antes Reino Unido, donde han terminado de votar este viernes los conservadores para elegir a su nuevo líder. Líder que va a despachar a Boris Johnson, perseguido por los escándalos. Tanto que ni la recta final le va a respetar, porque este viernes hemos sabido que dos altos cargos de su gobierno, dos más, están acusados de acoso sexual. Bueno, los favoritos en estas primarias son Liz Truss, exministra de Exteriores, y Rishi Sunak, exministro de Economía. Londres, Daniel Postico.
El Partido Conservador británico está contando los votos de las primarias que terminaron ayer por la tarde con la actual ministra de Exteriores, Liz Truss, como gran favorita. Truss aventaja en 24 puntos en los sondeos a Rishi Sunak. Las primarias han durado cerca de 2 meses desde que Johnson fue forzado a dimitir el 7 de julio. La votación se abrió el 4 de agosto y han podido votar los 160.000 militantes del partido. La campaña ha estado marcada por la profunda crisis del coste de la vida en que están sumidos los ciudadanos. Liz Truss ha prometido un paquete de ayudas sociales para este invierno, aunque no ha precisado la cantidad. Sunak ofrece bajar el IVA durante un año en el recibo de la luz. Truss apuesta por una bajada de impuestos y Sunak por subirlos. El ganador será anunciado este lunes a las 12:30 de la tarde y será nombrado primer ministro el martes por la reina. Aquí en España, la actualidad política ha pasado por la reacción a los datos del paro que ha crecido en agosto, aunque en menor proporción que en los últimos años y con el menor número de desempleados desde 2008. Jordi Fábrega. El Gobierno se apresura a recordar que la subida del paro y la destrucción de empleo en agosto es lo normal y que los datos de este año, con 40.500 parados más y 190.000 empleos menos, son algo mejores de lo habitual en este mes. Todos los meses de agosto el paro crece, pero en esta ocasión ha crecido menos que en los últimos 14 años. Es Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, que no comparte el pesimismo de la patronal. La COE habla de desaceleración en el empleo, pide ayudas públicas y su vicepresidente Lorenzo Amor cree que los próximos meses serán complicados. El empleo empieza a dar señales inequívocas de que vamos a vivir unos meses malos para él. Mientras los sindicatos celebran la mejora en la calidad del empleo, lo dicen Carlos Gutiérrez de Comisiones y Mariano Oya de UGT. Seguimos con 4 de cada 10 contratos indefinidos. Parece que se camina en el buen sentido, ya que el 40% de los contratos que se han celebrado en este mes han sido indefinidos. Con estos datos, España vuelve a superar la barrera de los 2.900.000 parados. Esto en cuanto a los números, los datos del empleo. En cuanto al discurso político, nos deja el acercamiento de Ayuso y Feijóo. El PP tiene recurrida al Constitucional la ley del aborto de Zapatero. Y Ayuso dice apoyar que las chicas de 16 años puedan abortar sin necesitar el consentimiento paterno. El PP acepta aplicar las medidas de ahorro energético y Ayuso anuncia que las recurre. En estos roces andaban los dos, pero en la apertura del curso político en Madrid han decidido repartirse papeles para mostrarse compatibles. Para Feijóo la economía y atribuir sus diferencias con Ayuso a las apariencias. Me hace cierta gracia que cuando el Partido Popular va bien, alguien se invente discrepancias y disputas. Lo cual, cuantas más inventen, es que el Partido Popular va mejor. Estoy muy de acuerdo con la bajada del IVA, de la luz y del gas. Estoy tan de acuerdo que lo llevo pidiendo 6 meses continuados. Para Ayuso, ETA y el 15M, los peligros ideológicos. Sus ocurrencias se aprueban por decreto ley para después entregárselas como moneda de cambio a enemigos profesionales de España, como ha ocurrido con el último decreto de la energía, pactado con el entorno de ETA y que a cambio ya vuelve a tener beneficios penitenciarios. Después de años cómplices dormidos, sindicatos, plataformas afines y colectivos subvencionados, ahora es cuando dice que van a salir a la calle. Ahora. Pero no van a protestar por el Gobierno, no van a salir por esto. Van a hacerlo como ocurrió con el 15M, cuando el PP iba sobradamente a ganar las elecciones autonómicas por amplia mayoría ese año. En la bahía de Algeciras esta noche han continuado los trabajos para limpiar el vertido del barco semihundido. Una parte de ese vertido ya había llegado a la costa española, aunque ya no queda combustible en el interior del buque. Radio Algeciras, Cándido Romaguera. La Junta de Andalucía mantendrá de momento el nivel 0 del plan de emergencias por contaminación del litoral en Andalucía ante la aparición en la costa de la línea de restos del vertido de hidrocarburos procedente del OS-35. En esta parte de la costa se mantiene la bandera roja que prohíbe el baño, a pesar de que operarios de limpieza trabajaron durante gran parte de la jornada de ayer en el tramo de playa de Poniente Linense en el que se localizó una mancha de entre 50 y 75 metros de extensión. Mientras tanto, el bombeo de fuel bajo en azufre ha continuado durante toda la noche por parte de los equipos de salvamento que, apoyados por las buenas condiciones meteorológicas, culminaron ayer la extracción del gasoil que transportaba el buque. Anoche ya se habían descargado 80 toneladas de fuel y se esperaba completar el vaciado de las 16 restantes durante esta madrugada. Una vez concluido este proceso, se va a iniciar el bombeo de las 216 toneladas de fuel que contiene el barco en el tanque número 1.
En Matinal, los deportes. Nueva jornada de primera en un fin de semana cargado de deporte. Álvaro Prats, hola de nuevo. Buenos días, ha empezado la cuarta jornada con el Celta 3, Cádiz 0 de anoche. Hoy otros 4 partidos, a las 2 el Mallorca recibe al Girona, a las 4:15 el Real Madrid estrena el Santiago Bernabéu esta temporada ante el Betis con el que comparte el liderato de Primera División, ambos 3 victorias de 3. Ancelotti recupera a Nacho y solo Odriozola y Vallejo son baja. Quien también estará disponible tras el cierre del mercado es Marco Asensio. Porque él es contento de quedarse aquí, porque él conoce muy bien la plantilla, nosotros conocemos muy bien él. El año pasado lo ha hecho muy bien. En el Betis, Pellegrini podrá contar con Bravo y William José tras ser inscritos en el último día de mercado. Satisfecho porque se mantuvo la plantilla completa, distintos, y salían 2 o 3 jugadores importantes. Pues han hecho todos los esfuerzos para intentar mantener una plantilla competitiva. A las 6:30 el Atlético de Madrid visita a la Real Sociedad. Cuña y Lemar son baja para Simeone, que estará en el foco de atención por los minutos que pueda tener Antoine Griezmann. Y en la Real Sociedad, Umar Sadik que entra en la convocatoria y podrá tener sus primeros minutos como Churiurdin. Y cierra la jornada de sábado a las 9 el Sevilla-Barça con los de Lopetegui, que aún no han ganado partido en Liga y solo suma un punto de 9, y el Barça sin los últimos fichajes, Marcos Alonso y Bellerín, fuera de la convocatoria, que dejan insatisfecho a Xavi. Pues le ha faltado algún jugador. O sea, el club ha hecho un esfuerzo titánico para conseguir los fichajes que hemos hecho. Me vais a meter palos si no se gana y todo, pero es al Barça, es al equipo. Y la gran mayoría han estado aquí, las peticiones que dijimos en verano, y somos los que somos. Ahora no podemos hablar ya de que ha faltado este o el otro. Segundo partido del Eurobásquet para la selección española. Tras la victoria en la primera jornada de la fase de grupos, se enfrenta ahora a la anfitriona, a Georgia, a las 7. Está perdida en el primer partido y su clasificación para la siguiente fase pasa por ganarle a España. El seleccionador Sergio Scariolo no piensa en matemáticas. Yo creo que tenemos que pensar en lo nuestro. Esos son cálculos más, no sé, externos, ¿no? Al equipo. ¿Qué le cambia si ha ganado Bélgica o Georgia, que tiene que ganar el siguiente partido? En el US Open, Davidovich ya está en octavos y esta tarde, no antes de las 7:30, turno de Carlos Alcaraz, que se enfrenta al norteamericano Brooksby en tercera ronda, y no antes de las 5, Muguruza se enfrenta a la checa Vitova. En la Vuelta Ciclista España, enviado especial de la cadena SER, Borja Cuadrado, buenos días. Hola, buenos días. Hoy se va a disputar la 14ª etapa de la Vuelta a España, la primera de las 2 jornadas consecutivas de alta montaña con desenlace en territorio andaluz. 160 kilómetros entre Montoro, provincia de Córdoba, y la Sierra de la Pandera en Jaén, un puerto donde ya ha finalizado alguna etapa en los últimos años. Una vuelta que de momento sigue teniendo como líder intratable al belga Remco Evenepoel, segundo es el esloveno Primož Roglič, tercero Enric Mas. Gracias, Borja. Y en motor, Gran Premio de los Países Bajos en Fórmula 1, clasificación a las 3 tras unos libres en los que Leclerc fue el más rápido, Sainz segundo y Alonso séptimo, problemas para los Red Bull. Y en MotoGP, Gran Premio de San Marino, Bastianini fue el mejor en los libres y la clasificación es a las 2:10. Eurovisión cumple 20 años y lo hace con el encanto de la intriga y los emoticonos. ¿Qué queremos decir con esto? Pues que uno de los festivales de música más importantes de nuestro país ha decidido este año celebrar su aniversario con un cartel secreto. No se sabe quién actúa, hay que adivinarlo con un emoticono como pista. Y así, con el misterio, ha logrado vender todas las entradas de un festival que termina mañana, no sabemos con quién. Fran Rodríguez. ¿Se imaginan comprar las entradas para un festival sin saber qué artistas van a actuar? En España, muy pocos festivales utilizan esta estrategia. El Secret Vida, que se celebra en Cataluña, es un ejemplo. Y Eurovisión, en Miranda de Ebro, en Burgos, que se está celebrando este mismo fin de semana. Con más de 2 décadas de historia, el festival reúne desde este jueves hasta mañana a más de 20.000 personas, tras haber vendido todas sus entradas sin desvelar su cartel. Los 15 DJs y 29 artistas de esta edición se han ido conociendo según iban subiendo al escenario. Marca bien una cruz en el lugar. A través de emoticonos, como una pistola de agua o incluso un carrito de la compra, el público tiene que deducir con quiénes van a bailar esa noche. El jueves, el festival arrancó como prometía la organización, con sorpresas y con uno de los himnos del indie festivalero. Te voy a hacer bailar toda la noche. El Columpio Asesino, uno de los grupos más alabados durante toda la noche. Este sábado, como último día grande del festival, el público esperará a un grupo relacionado con el emoticono de un alien y el cierre correrá a cargo de una banda identificada con unas gafas de sol y unos auriculares. Es la marca en nuestra frente, amantes en el precipicio.
No me vengas con que es vicio. No me vengas con que es vicio. Nos vamos, se quedan con el Cine El Naser, con Pepa Blanes. La información vuelve en media hora en A Vivir con Lourdes Lancho y en todo momento en cadenaser.com y en nuestras redes sociales. Que tengan un feliz sábado. Matinal Cadena Ser con Sergio Soto.